Buenas noches, que Dios los bendiga cada día más. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 3. Seguimos con la serie titulada Buenas y malas costumbres. Hoy vamos a ver otra mala costumbre que nos perjudica: la murmuración. Hoy día vamos a hablar acerca de la murmuración. Cuán peligroso es ser un murmurador. Santiago capítulo 3. Y vamos a definir esto, cómo nos podemos convertir o cómo identificar que somos murmuradores. La murmuración es un pecado fuerte. Bien, vamos a leer la palabra en Santiago capítulo 3 del verso 5, capítulo 3 versículo 5 al verso 6. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y la iglesia dijo: amén. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un mundo de maldad. Marca eso. La lengua es un mundo ¿de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Tome asiento. Póngase cómodo. Hoy día vamos a hablar acerca de la murmuración. ¿Alguna vez hemos murmurado de alguien? Claro, sí. Te va a decir que no, pues usted es un mentiroso. Bien, la murmuración, la Biblia la califica como un pecado destructor. Y nosotros hemos sido murmuradores. De repente no conoció allá en el mundo esa palabra murmurar, sino la conoció como un hablador. ¿Alguna vez han oído decir eso? Oye, eres un hablador. ¿Han oído alguna vez esa frase? Sí, ¿verdad? Ese término también se usa para definir murmuración. Vamos a definir la palabra murmuración, a ver qué nos dice el griego. ¿Qué significa la palabra murmuración o murmurar? Hay una palabra bien amplia, la voy a leer. Significa kousgompolio, que significa hablar a escondidas de alguien. Mire lo que significa: hablar a escondidas de alguien. Y también significa hablar mal de las personas que no están presentes. Vuelvo a leer: hablar mal de una persona que no está presente. ¿Quiere anotar esa palabra griega? La voy a deletrear: cadequilo, O de oso, N de Nancy, S de sopa, T de tetera, G de gato, O de oso, M de mamá, P de pelo, O de oso, L de lima, I de iglesia y O de gozo, de oso. Kousgompolio, que significa hablar a escondidas de alguien. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nos gustaba, miren este término jolgorio, de repente un vulgar, o común de los peruanos: reveciar. ¿Han oído esa palabra? Bueno, eso no está en el diccionario, no está. Es una palabra coloquial, propia de, le llaman peruanismos. Es un peruanismo, es una palabra peruana. ¿Cómo le llaman? Reveciar. ¿Se han oído esa palabra alguna vez? Está reveciando de la señora. ¿Se han oído o no? Es más común para nosotros esa palabra. Muy bien. Entonces,
voy a aplicar esa palabra para que usted entienda lo que significa la palabra murmurar en el griego. Significa reveciar a escondidas de alguien, hablar mal de alguien a escondidas. Cuando alguien habla mal de alguien a escondidas, es porque tiene miedo a hablarlo frente a la persona. 1. 2. Es porque no está seguro de lo que le han dicho o contado. 3. Es porque es un cobarde. Porque de repente sí sabe que esa persona está mal. Mira, hermano, la Biblia nos enseña a nosotros a evitar este tipo de cosas, según dice la palabra. Vamos a Mateo 18 y ahí nos enseña el Señor cómo podemos evitar la murmuración. No, hay personas que se portan mal, hay personas que están en malas condiciones, ¿cierto? O sea, están actuando mal. De repente usted mañana pasado ve a algún hermano de la iglesia en alguna falta en la calle. Vamos a poner un ejemplo. De repente vio a algún hermano que lo encontró tomando y está que se embriaga, o de repente lo encontró hablando malas palabras, no sé, pero algo vio en su hermano cristiano, y lo vio usted de lejos o lo oyó, y usted es testigo presencial que ese hermano o esa hermana está cometiendo una falta en contra del testimonio del Señor Jesús. ¿Cuál sería lo más ético, lo más salomónico hacer? ¿Mirarlo? ¿Irse a la casa y contarle al primero que está en la casa o al primero que se encuentra más allá y decirle: oye, fíjate que he visto a Pancho congrega con nosotros, Pancho el que dirige los cultos, Pancho el que predica, lo he visto hablando malas palabras, lo he visto tomando, un ejemplo, ¿cierto? La otra persona que no ha visto, que no sabe, que no conoce a Pancho, que no ama a Pancho, que no le interesa a Pancho, ¿qué te va a decir? Es que así son los evangélicos, hipócritas, mentirosos, ¿o no? Por eso es que yo no voy a la iglesia. Comienza usted a generar una muralla ante el otro oyente que no conoce nada, o ante el hermano que está débil en la fe. Le pone una muralla gigante para que él diga: ah, no, pues si el hermano toma y dirige, yo también puedo hacerlo. Si el hermano habla malas palabras y en la iglesia congrega, yo también puedo hacerlo. ¿Sabe cómo se llama la actitud que usted tomó al decirle a otra persona que no le incumbe, que no le interesa la vida de Pancho? ¿Sabe lo que usted está cometiendo? Una murmuración. Está murmurando de esa persona. Pero usted me dirá: pastor, pero es verdad. Sí, es verdad. Pero ¿cómo enseña la Biblia cuando yo veo a un hermano que esté cometiendo falta? ¿Cuál debe ser el proceder cristiano o espiritual? Miremos Mateo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, que dice: ve y repréndele en público. ¿Así dice? En privado, estando tú y él a solas. O sea, lo más salomónico que usted puede hacer, si usted ve a un hermano que está en falta y que está dando mal testimonio del evangelio y que está dando mal testimonio de la iglesia, lo que usted tiene que hacer es buscar al hermano, porque usted lo vio como cristiano. Usted tiene un deber moral de buscar al hermano, y más que moral, hermano, espiritual, de buscar al hermano y decirle: mire, hermano Pancho, ayer yo lo vi en esta situación, y esa situación no es buena, porque estás dando mal testimonio del Señor Jesucristo, y por causa de ti las personas no van a querer ir a la iglesia, y eso sí es grave. Hermano Pancho, tu actitud, tu conducta, tu comportamiento no es correcta ante el Señor. Tienes que cambiar, tienes que mejorar. Entonces Pancho tiene que reconocer que hizo mal, ¿verdad?
Pancho dice: hermano, hermana, perdóneme si ayer me debilité. Bueno, ya le dirá el motivo. Perdóneme, hermana, ayúdeme a orar, voy a mejorar. Dice la Biblia que si tu hermano te escucha, ¿qué dice el texto? Ya te lo ganaste. O sea, ya se solucionó el problema. ¿Hay necesidad de irle a contar a otro? ¿Ah? ¿Hay necesidad, después que tú hablaste con el hermano, hay necesidad de irle a decir a otra persona: oye, fíjate que yo vi en esta condición a Pancho? No. ¿Hay necesidad de contarle al pastor? Tampoco. Si tú haces esto, ya no estás murmurando, porque estás enfrentando a la persona y le estás diciendo sus errores. Claro, con amor también, pues, porque no vas a ir con violencia a decirle: oye, pecador, hijo del demonio, tú que predicas. Y no le debemos decir esas cosas, porque dice la Biblia que nos consideremos a nosotros mismos. ¿Han oído hablar ustedes de la empatía? La Biblia habla mucho de la empatía. ¿Qué significa la empatía? Ponerse en el lugar del otro, porque de repente mañana tú fallas y tú no quisieras que alguien te avergonzara públicamente. Entonces el mandato del Señor dice: no hagas con los demás lo que no quisieran que hicieran contigo. Entonces, si yo no quiero que algún día yo falle y vengan y me griten y me digan cosas feas, entonces yo tengo que actuar de acuerdo a la empatía, poniéndome en el lugar del otro. Dice la Escritura: tú solas con tu hermano y te ganaste al hermano. Ya no hay necesidad de hablar de esa persona. Pero también significa la palabra murmurar, también significa rezongar. ¿Sabe lo que significa rezongar? O sea, hablar de las personas por sus defectos, burlarse de las personas a escondidas. Viene la persona lejos y dice: ve, ahí viene el cojo, calladito. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en nuestra cultura, que las mamás de hace, pues, ¿qué? 20 años, 30 años atrás, cuando mentían te hacían un gesto así, te guiñaban el ojo, ¿cierto? O si no, todavía lo hacen. Bueno, que lo hagan los mundanos está bien. O si no, estabas en reunión y te daban quejas del muchacho y tú le hacías así, ¿o no? ¿Sabe que la Biblia prohíbe los gestos agresivos? ¿Prohíbe el guiño de ojos? La Biblia, o sea, la ética cristiana nos prohíbe actuar como el mundo actúa. Entonces, rezongar también tiene que ver mucho con la gestualidad. Bueno, hoy día con la mano se hacen muchos gestos, algunos que son obscenos. ¿Sí? ¿Hay algunos gestos obscenos que hace la gente con la mano? Sí, hermano. Y ahora las chicas hacen esto. O sea, ¿quiénes son los que usan la gestualización como medio de comunicación? En las culturas pasadas, la historia nos enseña de que la gente se comunicaba mediante el humo, otros mediante la gestualización. Pero ahora nosotros como cristianos ya no somos ignorantes, somos personas conscientes, sabias. Entonces, ¿para qué nos va? A no ser, hermano, que estemos lejos y no nos oigan, entonces podemos pedir ayuda de esta manera, ¿cierto? Claro, no estoy prohibiendo o diciendo que es malo los gestos, sino los gestos que son obscenos o los gestos que no son correctos se deben quitar. En una iglesia a mí me dijeron, inclusive acá no sé si acá o en la de allá, me dijeron de que había un hermano nuevo que ya no congrega, que cuando saludaba a las hermanas les ponía el dedo en medio y como que les hacía cosquilla, algo así. Bueno, yo no sé cómo es ese gesto, pero la saludaba y algo les hacía. Es una vulgaridad, obscenidad. Entonces no puede un cristiano saludar a una hermana o a un hermano y hacerle eso, pues. Bueno, yo no sé cómo es porque nunca lo he hecho, pero sí me dijeron. Entonces los gestos también son reconocidos dentro de las murmuraciones o del rezongar. Hablo de los gestos obscenos. Pero también murmurar significa criticar destructivamente. Hay dos tipos de crítica. A mí me encanta que me critiquen, hermano. Me gusta que me critiquen, pero una crítica constructiva. La crítica constructiva te hace ver tu error, pero también te da la solución.
solución. La crítica destructiva te hace ver el error, pero no te da la solución. Te dice: no sirves, lo que has hecho no sirve para nada, está mal. Ya, pues enséñale. Si tú evaluaste que eso está mal, es porque tú sí sabes que está mal. Entonces tú sabes cómo se hace bien, ¿verdad? Entonces yo no puedo decirle a alguien: estás mal haciendo esto, sin saber cómo se hace, porque entonces mi crítica ya no sería constructiva, sería destructiva. Yo tengo que decirle a la persona: está mal lo que estás haciendo, así no se hace. Mira, ven, yo te voy a enseñar, se hace así, 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 porque sé. Entonces no lo estoy solamente criticando o haciendo un juicio moral o un juicio de su trabajo, de esta persona, sino que le estoy también enseñando para que mejore. Toda crítica que no ayuda al cambio de la persona, de la sociedad, de la familia, del individuo, sino que lo destruye, lo sucumbe, es una crítica destructiva y está dentro de la murmuración. Está dentro de la murmuración. Oye, tú no sirves para nada. ¿Han oído eso? Sal de aquí, que más ayuda el que no estorba. ¿Han oído también eso? ¿Será correcto? Yo me sentiría mal si yo me acerco a su cocina y la miro y de pronto me dice usted: salga de aquí, que pues más ayuda el que no estorba. Eso está mal. Entonces, dentro de la murmuración tiene un conjunto de actitudes o de conductas que hace que usted se vea mal. Y si es cristiano, pues con mucha mayor razón se ve mundano usted. Entonces vamos a ir quitando de nuestra vida esas malas costumbres. Y ahí viene la pregunta de rigor que siempre hago: ¿murmurar, criticar destructivamente a alguien es una buena costumbre o una mala costumbre? Entonces, ¿qué tenemos que hacerla? Quitarla, sacarla, cambiar. Ahora sí, entremos un poco más al mensaje. Vamos a abrir la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dios nos advierte de la murmuración. Ahora, ¿por qué Dios hace esta advertencia? Recuerde que toda advertencia es porque esconde ¿Alguna vez usted ha pasado por algún poste de alta tensión y usted va a encontrar un letrero que dice ahí advertencia, pero hay otra palabrita que dice ahí? ¿Qué dice? Hay una palabrita más. Está el cuadro, ahí está la calaverita ahí con la cruz y ¿cómo? Peligro. Toda advertencia tiene peligro. Esta advertencia de Dios que encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 12 tiene peligro, y Dios lo está diciendo. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 12. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía, que era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Miremos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron 21,000 en el desierto. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10: ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Perecieron, murieron por el destructor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con Dios? Murmuró. ¿Saben la razón? Una de las razones por la cual el pueblo de Israel murmura contra Dios en el desierto es porque se hastió de comer maná. Querían carne. Entonces Dios les dio carne, codornices. Una vez que comieron codornices, se hastiaron. Era un pueblo inconforme. ¿Qué es lo que puede generar en la vida de nosotros
murmuración hacia Dios. La inconformidad. Ay, yo quisiera tener, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué otros sí tienen? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Será que Dios me escucha? Creo que Dios no está conmigo. No, yo creo que Dios me abandonó. Cuando tú comienzas a murmurar contra Dios, diciéndole al Señor que Él no está, que Él no te escucha, que Él no te ve, que Él ya se alejó de ti, cuando Él está tan cerca de ti, ¿sabe cómo se llama esa actitud hacia Dios? Se llama murmuración. ¿Y qué les dije? Que murmuración significa hablar mal de una persona. Hablar mal de una persona. Cuando yo digo, yo creo que a mí Dios no me escucha, ¿estoy hablando bien o mal de Dios? Estoy hablando mal de Dios. Cuando yo digo, a mí Dios no me bendice, no sé qué pasa, ¿estoy hablando bien o mal de Dios? Mal. Cuando digo, yo creo que Dios no está conmigo, ¿estoy hablando bien o mal de Dios? Mal de Dios. Claro que estoy hablando mal de Dios, porque Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, si yo sé que Dios ha dicho que estará conmigo y yo digo, Dios no está conmigo, entonces yo estoy hablando mal de Dios, porque estoy haciendo a Dios mentiroso a las promesas que Él ha dicho. Eso también se llama murmurar. O cuando de repente en la semana no hubo trabajo y comenzamos a comer arroz con huevo 3 días a la semana, o comenzamos a comer comidas que de repente no hemos comido antes, y siempre, porque estamos pasando un tiempo de recesión, comemos plátanos, comemos comidas no tan gustosas como las que usted quisiera comer, y llega un momento que usted dice, ¿que otra vez arroz con huevo? Ayer arroz con huevo, antes de ayer también, ¿otra vez? ¿Cómo se llama esa actitud? Murmurar. Murmurar. El ser humano tiene una tendencia a la murmuración. Israel, Dios le ponía una columna de fuego en el desierto de noche para que el frío no los matara. Le ponía una nube en el día para que el sol no los quemara. Y sin embargo, teniendo todo lo necesario, murmuraban contra Dios. Y ellos decían, ¿para qué salimos de Egipto? Allá en Egipto teníamos comida, casa, sí, pero te daban azotes todo el día. Allá en Egipto teníamos muchas cosas, ¿por qué nos sacaron acá? ¿Sabe que hay muchos cristianos que se están arrepintiendo de haber aceptado al Señor? Te dicen, pastor, yo cuando no era cristiano me iba bien, y ahora que soy cristiano me está yendo mal. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Miren, en el Salmo 73 encontramos a un hombre que murmuró de Dios, y ¿sabe lo que pasó por murmurar de Dios? Se volvió torpe. O sea, se entorpeció, se embruteció. Salmo 73. ¿Y por qué murmuró este hombre de Dios? Porque vio a los otros que prosperaban. Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y de qué forma renegó este hombre? ¿Renegó o de qué forma murmuró? Miren el versículo 13. Miren lo que dijo este hombre: yo creo que en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. Los otros son mentirosos, borrachos, y les va bien, tienen trabajo, tienen sus hijos en la universidad, tienen todo a la mano, y yo que honro a Dios, que trato de ser mejor, que trato de lavar mi corazón cada día, me va mal. Murmuró de Dios. ¿Y sabe lo que le pasó? Se entorpeció. Cuando tú murmuras de Dios, cuando tú levantas tu boca contra el cielo, contra Dios, te vas a entorpecer. Te vas a entorpecer. Entonces Dios
advierte de la murmuración. Es peligroso. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 2. El Señor nos pide que nosotros seamos personas agradecidas con lo poco o con lo mucho que tengamos. Cuando Dios comienza a observar que tú eres fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Pero si tú no eres fiel en lo poco y reniegas en lo poco, jamás te pondrá en lo mucho. Sé vivir, como dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El verdadero cristiano que no murmura contra Dios está preparado y listo, uno, para vivir humildemente. Eso no significa vivir humildemente, vivir en una chocita, no tener que comer. No. Cuando hablo de la humildad, hermano, la humildad tiene que ver con una sola cosa. Por años se confundió que ser humilde es vivir pues arrancado, vivir sin dinero, vivir sin posibilidad. No, eso no es humildad, porque yo conozco gente tan pobre que no tiene para comer. Inclusive hay mendigos que andan pidiendo dinero, que no tienen para comer, y cuando tú les das otra cosa de lo que ellos te piden, son tan orgullosos que dicen, no, yo no quiero eso, a mí deme plata para yo ir a comprar mi comida a mi gusto. O sea, son tan pobres, miserables, sin embargo son orgullosos. Entonces no tiene que ver nada la humildad con el tener o el no tener. La humildad es la actitud de reconocer que Dios nos da lo que Él quiere. La humildad tiene que ver mucho con el ser agradecidos con Dios cuando tenemos nada y cuando tenemos mucho. Eso es la humildad, nada más. Una persona agradecida con Dios en las buenas y en las malas. Esa persona humilde que agradece a Dios por lo mucho que tiene, por lo poco que tiene, agradece a Dios por la condición de salud que ésta tiene y por su enfermedad, agradece a Dios en todo y reconoce a Dios en su vida. Esa persona es humilde. No tiene que ver nada, hermano, la situación material con la vida de la vida del humilde. El humilde, aunque tenga, siempre considera a Dios. Amén. El humilde, aunque tenga mucho dinero, siempre considerará en primer lugar a Dios. El orgulloso, aunque no tenga nada, jamás considerará a Dios. Más bien renegará, murmurará contra Dios, maldecirá a Dios, se alejará de Dios porque no tiene nada. El humilde no, el humilde agradece. Por eso dice Pablo, sé vivir humildemente. Timoteo capítulo 6, 8 versículo 11. Miren lo que dice la escritura ahí. El apóstol Pablo quiere que la iglesia prospere, que la iglesia pueda tener, o las personas cristianas puedan tener, puedan vivir bien. Pero a veces yo creo que es mejor que usted viva como vive, porque viviendo como usted vive, congrega. Viviendo como usted vive, alaba, agradece. Pero si usted tuviera mucho, estoy seguro que usted no vendría a la iglesia. Miren lo que dice el verso. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 al 11. Así que teniendo abrigo, sustento, que debemos estar contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. ¿Qué significa eso? O sea, Dios no quiere que tengas dinero. Sí, Dios quiere que tengas dinero, pero si una persona no ha sido preparada espiritualmente, escuche bien esto, si un cristiano no ha sido preparado espiritualmente en la humildad, en la sencillez, y no ha sabido mantenerse firme y agradecido con Dios en la escasez y en la abundancia, ese cristiano
ese cristiano corre peligro si mañana llega a tener mucho dinero. Se pierde, hermano, se pierde. Conozco muchos testimonios de cristianos que han venido a nuestra iglesia y cuando Dios los ha bendecido en sobremanera, ya no congregaron. Y cuando les preguntamos por qué no congrega, es que ahora tengo más gastos, es que ahora tengo que ver el negocio, es que ahora ya no me queda tiempo, pastor, tengo que ver el negocio de acá, tengo que ver el negocio de allá y ya no me queda tiempo. ¿Les hizo un bien el ser bendecidos o les hizo un mal? Les hizo un mal. ¿Pero por qué les hizo un mal? Porque no estaban preparados espiritualmente. El peor pecado que un cristiano podría cometer son dos. Es como escupirle la cara, como tirarle un estupor al Señor en su cara y como enfrentarlo: la idolatría y la brujería. Usted se puede descarriar, Dios quiera que nunca, no es un buen consejo, pero si usted se descarría, pero si usted al descarriarse mañana va y consulta con la brujería, Dios mío, ya pierde usted su salvación. O mañana va y se postra ante el cautivo y le dice: ay, cautivito, ayuda. Cuando has conocido al Dios verdadero, eso es murmurar contra Dios. Entonces el amor al dinero te ciega. Por eso Pablo dice: conténtense con sustento, con techo y abrigo. Una persona que no está preparada espiritualmente, lo vuelvo a repetir, no está preparada espiritualmente, que no está preparada espiritualmente, es un peligro que esa persona sea bendecida. Otra de los motivos por el cual la ira de Dios desciende sobre las personas, miremos lo que dice 1 Timoteo 5:19. Otro tipo de murmuración es peligrosa: la murmuración contra los líderes. Miren cómo Dios protege a sus pastores, cómo Dios protege a sus líderes. No porque sean intocables, hermano, no porque sean intocables. ¿Sabe por qué usted podría llamarle la atención a un líder? Llámese pastor, evangelista o lo que sea. Usted le puede llamar la atención si este predicador está torciendo la palabra para sacar un beneficio. Vamos al libro de Números 12, del 1 al 8. Si este predicador está torciendo la doctrina, está torciendo la palabra para poder, hermano, sacar dinero y enseñar cosas que no son bíblicas, usted sí le puede llamar la atención. Pero si este líder tiene errores personales, le ve fallas como ser humano, y usted comienza a murmurar de él, y usted comienza a levantar su lengua contra él, la ira de Dios se enciende. Miren lo que dice la Biblia. El libro de Números, capítulo 12, versículo 12 al 1. Miremos lo que dice la escritura. ¿Encontró? A ver, denle lectura. Sí. ¿Lo encontraron o no? Vamos a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. O sea, ¿qué había pasado con Moisés? ¿Qué pasó? Que tomó otra mujer, si ya tenía su mujer y tenía hijos. ¿Sabe lo que pasó? Que la Séfora no quiso seguir en el ministerio a Moisés. No quiso seguirlo. El trabajo era demasiado grande y no quiso seguir. A pesar que su papá, el Jetro, se la llevó al campamento y no quiso, se regresó. Eso es un pecado delante del Señor. ¿Y qué hizo Moisés? Pues necesitaba una pareja, necesitaba quien lo viera. ¿Y qué hizo? Pues se casó, tomó de mujer a una cusita. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Murmuraron. ¿Cuál fue la razón? Ellos no murmuraron porque Moisés haya buscado una nueva pareja. No, yo creo que un familiar que ve que su hermano está sin pareja y está solo, pues va a celebrar que busque una esposa. El problema es que era de Cusén, o sea, no era del pueblo de Israel. Lo que ellos deseaban, o sea, lo que deseaba María y Aarón era que la mujer que hubiera tomado Moisés hubiera sido del pueblo
de Israel. ¿Fue un error? Sí, fue un error. Claro que fue un error. Claro que fue un error. Fue un pecado que él cometió por la carne. De repente se enamoró, fue atraído por la señora, la muchacha, y la tomó. Y estuvo mal. Pero Moisés no pecó contra las normas o las leyes de Dios. Note usted que estamos en el número 12. Todavía las leyes no estaban dadas. Estaba recién el pueblo no estaba todavía esa ley que dice no tomarás mujer de otra nación. Todavía no estaba. Pero miren hermano lo que está pasando aquí. Acá hay algo maravilloso. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y quién lo oyó cuando estaban murmurando contra Moisés? Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos, los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí María, ¿cómo quedó María? ¿Cómo quedó? Leprosa. Tenga mucho cuidado de hablar de sus líderes por sus defectos. No estoy poniendo una cúpula de protección sobre los líderes. Los líderes siguen siendo seres humanos. Yo soy ser humano, me puedo equivocar. Usted puede ver defectos en mí y de repente va a haber millones de defectos en mí. Pero eso no son motivos para juzgar a una persona, o menos murmurar de una persona. Pero si usted ve que yo comienzo a predicar mensajes para sacar algo, para robar, para mentir, para cubrir cosas, y uso la Biblia, ahí usted tiene todo el derecho de enfrentarme y decirme: pastor, usted está equivocado, está usando la Biblia para estos fines y eso no es correcto, y yo me voy de la iglesia si usted sigue en esa conducta de usar la Biblia para ganar dinero, para hacer ciertas cosas, porque estaríamos en contra de la palabra. Pero si usted ve en los líderes defectos humanos, de repente en un momento se enojó el pastor o una actitud que no fue correcta, eso no es motivo para irse de la iglesia. Eso no es motivo para juzgar a un líder. No era motivo lo que había hecho Moisés. Moisés estaba solo, necesitaba una pareja. Y no estaba todavía la ley donde decía no se tomará mujer de otro pueblo. Todavía no estaba. Entonces estaba dentro todavía del espacio permitido para que Moisés cogiera la mujer que él hubiera querido. Amén. Claro. Pero cuando hay murmuración, se destruye la persona. La crítica que le hicieron fue muy destructiva. ¿Cómo se sentiría la señora? Pues hay muchas cosas ahí que podemos ver. Miren lo que dice primera de Timoteo capítulo 5, 19. Contra un anciano, o sea un líder, no admitas, o sea no te pongas a pelear. Miren lo que dice Timoteo, y eso es un mandamiento bíblico. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 19. ¿Algún lector? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No te pongas a pelear contra un líder. Ten mucho cuidado, dice la Escritura. No admitas acusación contra un anciano, un líder. Muy bien, ya lo expliqué por qué. Ahora, la murmuración contra nosotros mismos, porque nosotros somos expertos en murmurar entre nosotros. Miren lo que dice Salmos 50, 20. No hables en contra de tu hermano. Si quieres hablar
en contra de tu hermano, llámalo y dile: oye, estás mal en esto, no ayudas en la casa, vienes nomás a saquear las cosas. Pero tú no puedes hablar del plato de comida que le están dando a tu hermano o a tu hermana cuando esta o este está pasando situaciones difíciles, y de pronto de la familia son 3 los que aportan y la otra o el otro no aporta porque está en una situación económicamente mal, y vienen las murmuraciones. Ay, él no da y sin embargo come, no da, y comienzan las murmuraciones. Tenga mucho cuidado, porque dice la Biblia que eso es condenable. Ahora, que si tú quieres, pues conversa con tu hermano, habla con tu hermano y dile: mire, pues ya llevas 1 mes, 3 meses, 4 meses que no aportas, estamos aportando todos, a ver si de repente haces un negocio, o si de repente pues colaboras haciendo la limpieza, colaboras haciendo, no sé, colaboras haciendo porque tampoco no es correcto pues que pues, no tenemos trabajo y nos quedamos en la casa, piernas cruzadas, manos cruzadas, no hacemos nada y tenemos la comida gratis. No es tampoco correcto. Entonces no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda. Hagamos algo para poder cubrir o poder responder a la necesidad que estamos atravesando. ¿Qué dice Salmo 50:20? Amén. Dios no quiere que hables contra tus hermanos de sangre. Si se buscó una buena mujer o una mala mujer, ese no es problema tuyo. Ay, esa mujer que se consiguió mi hermano, qué tonto. Ay, tantas muchachas que tenía por ahí, se consiguió una así, una. No. Dios se va a enojar contra ti. O viceversa. No. Dios no quiere que usted hable contra el hijo de tu madre. O sea, tu hermano, tu hermana. No admitas hablar a escondidas, a espaldas contra el hijo de tu hermano. Si quieres corregirle o corregirla, pues acércate, amén. Pues llámala y dile: mira, me parece que ese chico, esa chica con quien estás saliendo no es correcto, me parece que hay rumores de estos, ten cuidado, no te vayas a equivocar. Bueno, pero decirlo de espaldas, eso es pecado. Proverbios 25:23: cuida tu lengua, porque somos rápido para oír comentarios y deslizarlos y comenzar a lastimar a las personas por rumores. ¿Han oído ustedes esa palabrita? Me enteré de un rumor. Dios no quiere que usted ande con rumores. Oye, fíjate que hay un rumor. ¿Qué es un rumor? Algo que no está que no está comprobado. Un rumor es algo que no está comprobado. Usted no puede andar por ahí cogiendo rumores. No puede usted andar cogiendo rumores y venirlos y traerlos y comenzar a atacar a las personas porque usted oyó un rumor de que tal persona es así, tal persona está haciendo esto. ¿Ya lo comprobaste? ¿Has comprobado que es verdad lo que estás oyendo? Si no lo has comprobado, cállate la boca, no abras tu boca. Te vas a ganar un problemón, ¿verdad? Porque de repente es mentira y tú lo haces notorio. Mañana va a venir la persona a la que estás calumniando, porque ya sería una calumnia, y te va a decir: ¿por qué estás hablando eso de mí? ¿Tienes pruebas? ¿Sabes que yo he hecho eso? ¿Sabes? No es que me dijeron, me lo dijeron, fue un rumor. Te denuncian y puedes pagar una reparación civil por dañar la imagen de una persona buena. ¿Qué dice Proverbios 25:23? Y el rostro airado, la lengua detractora, la lengua destructora. Tenga mucho cuidado con la lengua detractora, la lengua calumniadora, la lengua que hace mucho daño. Miren, Dios en el Salmo 101 versículo 5 también nos enseña a que no hablemos a escondidas. No hablemos a escondidas. Yo recuerdo en el ministerio que presido por la gracia del Señor, a ver qué dice Salmos 101 versículo 5. Vamos a ver qué dice. Al que asolapadamente infama a su prójimo, ¿qué dice el Señor? Yo lo destruiré. Yo recuerdo que algunos hermanos del ministerio de nuestra iglesia, de la primera etapa, se reunían en 9 de octubre sin que yo supiera
y hacían sus reuniones en contra mía. Ahí comenzaban a comentar mis situaciones, mis problemas, mis defectos, y entre ellos lo conversaban. Ahí discutían mis enseñanzas. Yo no sabía nada, hermano. Era un grupo como de 15 personas, y ahí decían, sí, no estoy de acuerdo. Y ahí nació que decían entre ellos, tú puedes ser el pastor de la iglesia Restauración, ¿por qué tiene que ser el pastor Agner? Y de ahí nació la famosa idea de que un hermano de nuestra iglesia de este entonces se soñó, o el diablo le habló, porque no hay otra cosa más, le habló el diablo que esta persona, que ahorita ya es pastor, iba a ser el pastor de la iglesia Restauración de las Naciones, porque le había mostrado supuestamente ese Dios que ellos tienen, de que yo iba a predicar un día, recuerdo así, y me iba a caer de este púlpito, de este podio, y al caer me iba a desnudar, me iba a ir a la calle y me iba a perder. Y hasta con fecha y todo tenían. Por eso dice la Biblia, tengamos mucho cuidado. Hasta ahora, gracias a Dios que no ha pasado eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Cuando tú te reúnes aparte para hablar de las personas, es hablar solapada, es hablar a escondidas, y Dios, que oye todo, dice, te voy a destruir. Dios te dice, tenga mucho cuidado cuando cierre las puertas de su casa y se ponga a hablar de sus vecinos. Tenga mucho cuidado cuando cierre las puertas de su casa o de su cuarto, de donde usted esté en secreto, y comience a hablar de la gente. ¿Qué tiene usted que hablar de la gente? Deja a la gente. Si están construyendo sus casas por cuestiones de dineros legales o ilegales, es problema de ellos, hermano. ¿Qué tienes que estar gastando neuronas hablando de las personas? Dios te oye y se va a enojar contra ti y va a destruir todo lo que tú emprendas con tus manos, y te va a ir mal en la vida. Tengan mucho cuidado, porque murmuran, son murmuradores. Una persona que murmura de alguien va a soñar con ese alguien, y como lo odia, porque cuando uno murmura de alguien comienza a sentir inquina por ese alguien, y vas a empezar a soñar que ese alguien se enferma, que ese alguien se muere, que ese alguien le pasa algo, y lo vas a atribuir como que Dios te está hablando. Y eso no es así. No es así. Póngase en la noche a hablar de alguien, hable 2 horas de alguien, y le aseguro que usted va a soñar con ese alguien. Va a soñar con ese alguien, y va a soñar a mal, de acuerdo a lo que estás hablando. Si estás hablando mal de esa persona, vas a soñar con esa persona, con cosas malas con esa persona. Pero si tú estás hablando bien de esa persona, vas a soñar con esa persona cosas buenas. Ambas cosas no valen. No valen. Es producto de tu consciente que le envía al inconsciente y se manifiesta en los sueños, producto de lo que has hablado. Te pones a ver una película, sea la que sea, en la noche estás soñando. Oye, fíjate que me soñé en los Estados Unidos, creo que Dios me va a mandar para allá. Oye, si he estado viendo una película pues de ese país, Dios me ha hablado, pastor, me voy a los Estados Unidos porque anoche me soñé. Así están las iglesias, porque son murmuradores. La murmuración es un pecado tremendo. Y vayamos terminando. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 11. No nos fijemos en los defectos de las personas. Si comienzas tú a fijarte más en los defectos de las personas, tú vas a sufrir. Fíjese más en las virtudes. Fíjese más en las virtudes de las personas y usted será feliz. Ya no murmure de la gente, deje a la gente que viva su vida. Deje a la gente que viva su vida y ellos le rendirán cuentas a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estarnos metiendo con la vida de las personas? Nos vamos a volver coléricos, fastidiosos y todo eso. Hermanos míos, ¿cómo dice? No murmuréis los unos a los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley de Dios. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? O sea, la murmuración equivale a juzgar a alguien.
Escuche bien eso. Cuando tú dices, ay, fíjate que la comadre está construyendo. ¿Y de dónde sacó plata la comadre? No le estará pasando. Yo creo que la comadre pues se buscaba a un ricachón y anda que le pone los cuernos al compadre y ya está construyendo, ¿verdad? ¿Sabes lo que tú hiciste murmurando? ¿Qué estás haciendo al murmurar? La estás juzgando. En el momento que tú murmuras de una persona por sus defectos, tú lo estás juzgando a esa persona y estás siendo juez de la ley. Estás murmurando contra la ley de Dios y el Señor te va a destruir algún día. Ponte de pie y oremos al Padre de los cielos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, tú eres fiel y eres bueno. Señor, sabemos nosotros que estas malas costumbres, hemos sido habladores, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras malas costumbres. Hablamos de gente que no conocemos y hablamos mal. Si habláramos bien de las personas, seríamos felices. Pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre se inclina para hablar mal de las personas. Aún hablamos, Señor, de nuestros propios hermanos de sangre, del hijo de nuestra madre, nuestro hermano. Y tú prohíbes eso, Señor. Ayúdanos a controlar la lengua. Ayúdanos, Señor, a ponerle un veto a la lengua. Que solamente bendiga, que solo hable cosas buenas de las personas, que solo se fije en las virtudes de las personas y que ya no veamos errores, que los errores cada día se vayan disminuyendo de nuestra mente, de nuestro corazón, porque cada vez que criticamos, cada vez que murmuramos de alguien, estamos juzgando a la persona, estamos yendo en contra de la ley, en contra de tu palabra. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? ¿Quiénes somos, Señor? Solo tú nos has dado autoridad moral para juzgar las doctrinas, para juzgar, Señor, las doctrinas espirituales. Pero sin embargo, Señor, nosotros juzgamos los defectos, las fallas de las personas. Cuando nosotros mismos fallamos, cuando nosotros mismos, Señor, cometemos los mismos errores. No somos empáticos, somos apáticos, Señor. No tenemos empatía con las personas. Pero cuando nos juzgan a nosotros, reclamamos, lloramos. Ayúdanos a no hacer lo que otros hacen, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Ayúdame a mejorar, a ser como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias a Dios por habernos traído a escuchar esta enseñanza, la murmuración.